La temporada empieza complicada. De los 10 primeros partidos ganamos un partido y empatamos otro. Entonces estuvimos durante las primeras jornadas pues, jugando en el descenso, ¿no? Ja ho preveíem, ja sabíem que anava a ser difícil. Cal recordar que nosaltres veníem de fer pràcticament una lliga perfecta en segona B, portes una dinàmica guanyadora, guanyes el playoff d'ascens i de repente plantes en tota una segona divisió. En el 90% de la plantilla era pràcticament la primera vegada que jugàvem en esta categoría. El grueso del equipo sigue siendo prácticamente el mismo de la segunda división B, e incluso algunos jugadores de la tercera división. Pràcticament de jugar en el meu poble, amb els meus amics, en una pista al descobert, sense pavelló ni res, a començar a jugar en tercera divisió, en l'Alzira, i ascendir a segona divisió. La veritat que és difícil de creure-t'ho i d'assimilar-ho. De lleno nos metemos con el primer partido de Liga, con Elche, un equipo súper experto que vino aquí a Alzira y nos dejó muy claro dónde teníamos que poner nosotros el foco y nuestras carencias, mejorarlas rápidamente si queríamos competir en la segunda división. Vamos a Santiago, ganamos. Estava sent un partit igualat, però me fan en 1-0, en un balón banda i tonto i tal. I bueno, és una jugada que la dono jo a Xavi de pivot, Xavi es gira, jo li continuo per fora, xuta, li pega uno i em ve el baló. Clar, em queda davant del porter, el porter molt alt, me la tira a un costat, el deixa en terra i pràcticament estava en la línia, dic que és que tinc que xutar, perquè ja venien 2 o 3 i xute i cada vegada que peguen el palo per la paret i entra, i era el 1-1, bueno, em torna loco, n'hi ha una imatge que al final fas tu la foto en les venes, faig el vamos ahí del León Indomable. Ostres, el nou fitxatge i faig el primer gol d'Alzira en segona, pues bueno, sempre dona un poc més de detall, ahí quedarà en les retines, no? I diem, ostres, del segon partit guanyem fora, 3 punts importants, i després agarrem la ratxa de que no carburàvem, pues lo que sí ja sabem, pensàvem que a lo millor venia bé i igual no ens va vindre per bé, per lo que fora. No sé si fue para bien o para mal, por aquello de cosechar una victoria y luego seguimos cosechando muchas derrotas, ¿no? Yo creo que también por conforme se desarrolló la tabla clasificatoria sí que creo que fue positivo, porque ante un rival supuestamente directo para pelear por la permanencia le sacamos ya de salida 3 puntos, ¿no? Perquè estem jugant ja a un nivell semiprofessional, professional i contra jugadors de més categoria que han estat ahí i clar, intentar donar la talla en una categoria pues, és complicat. Jo crec que donar la cara durant les primeres jornades, encara que potser no hi siguin resultats, jo crec que hi ha partits que competiren contra tots, és a dir, va vindre Noia i se nos escapa a final de partit. Al final fue un poco duro para todos porque 8 partidos, una victoria, los resultados no llegaban, tenías mala suerte cara a portería. Fue un inicio bastante duro por parte de todos. Competíamos, pero al final perdíamos. Sabes que son por pequeños detalles, pero los pierdes y al final no sumas y te ves en la cola de la clasificación, ¿no? Sabiendo que éramos conscientes de que el objetivo era la permanencia, pero quizás no tan abajo inicialmente, ¿no? A mi em va parecer que li va costar un poquet adaptar-se al ritme de la categoria. Era sobretot un tema de ritme i ajustar un poquet la defensa. En quant a això ho van aconseguir, se va notar un canvi a l'hora de competir. Ja s'anava veient, no? Aquesta cosa que tenia el nítida, que dius, això algun dia ens ha de canviar la sort, perquè el treball de Braulio, de tot l'estaf tècnic que està darrere, dels jugadors, veus que es faltava el gol pràcticament per a que les moltes coses que es feien bé el partit acabaren tenint el resultat positiu de la victòria. Jo crec que van pagar la nomatada dels primers dies o dels primers mesos, però després ja se van aclimatar i bueno, pues és el que és Alzira, ¿no? És un hervidero ahí en tot el públic i a més és una cosa que són perseverants, són persistents i constants. Entonces, pues en això i en la il·lusió i el treball. Creo que también tuvimos la suerte de incorporar a la figura de José Burgos en el plano del coaching individual y colectivo dentro del grupo. Creo que él nos dio esa visión que necesitábamos de aprendizaje, de poner el foco en lo que dependía de nosotros, en intentar capitalizar
en los próximos partidos lo que podíamos fomentar en el propio partido, y creo que esa visión a todos creo que nos vino bien, ¿no? A mí personalmente, un poco más como entrenador del equipo, también creo que me dio la pincelada que necesitaba en el momento oportuno. Vicent también va a presentar a Braulio en el bus Camí de Betis, va a ser en el bus Camí de Betis, i realment van començar a parlar sobre tots els temes relacionats en rendiment d'equip, en com els equips evolucionen, com es comuniquen els equips del rendiment. Van tenir una conversa prou interessant sobre això, i mentre estàvem parlant d'això ens vam donar compte de que teníem visions o formes d'entendre el que pot ser l'esport i el que és un equip de forma molt similar, ¿no? Hubo un momento que gracias a ayuda externa, al staff técnico, decidimos incluso los jugadores juntarnos porque vimos que realmente podíamos estar mucho más y que debíamos estar más confiados en nuestro juego, ¿no? en las posibilidades que tenemos como equipo para jugar mejor, ¿no? También nos ayudó mucho la llegada de José Burgos, creo yo. Las charlas, no sé, como que nos sentíamos más unidos, como que hablábamos más las coses. Nosaltres tenim una sèrie de paraules que defineixen coses superconcretes. Un exemple, parlem de corresponsabilitat, no? I no, pareix que és una paraula superestranya, però al final dins de l'equip té molt de sentit, que és jo me sent responsable del que jo faig, però també de lo que el meu company fa. No va ser immediat, però sí que sabíem que estàvem en el bon camí i que a mínim que tinguérem esa mínima fortuna para cambiar la dinámica, ho anem a conseguir. Bueno, yo creo que ha sido un partido en el que hemos competido a ráfagas. Creo que el Pozo B muy pronto tomó la iniciativa del encuentro. Creo que eso nos ha hecho... El partido contra el Pozo creo que fue el peor partido que hemos hecho esta temporada, pero la parte positiva para mí fue que logré marcar ese primer gol y la verdad que me quité una espina encima. Tenía una presión y aunque el momento del gol fue un poco raro porque había un resultado abultado, la verdad que tuve una sonrisa que no tendría cualquier otro a lo mejor. Y yo creo que de ahí en adelante he seguido marcando goles y dar gracias a ese gol que creo que me impulsó a hacerlo hasta ahora. El partido de la Copa del Rey fue en Hospitalet, que me acuerdo que nos tocó jugarla entre semana, y fue un partido muy largo y muy de despliegue físico, igual incluso que, por poner una similitud, al partido de Zaragoza del año pasado en la Vuelta, cuando certificamos nuestro pase a la Copa del Rey. Y entonces al final conseguimos ese empate, ¿no? que nos llevó a los penaltis, a esa tanda de penaltis que al final, pues mira, se la llevaron ellos porque fui yo, no me escondo. Sí que recuerdo que lo tiré entre los tres palos, ¿no? Me acuerdo que eso era importante y nada, tuve esa mala suerte, ¿no? De que la adivinó el portero y pues caímos eliminados. Pero bueno, yo creo que el disgusto nos duró poco porque tampoco convenía pensar en esa derrota y en la proyección que podríamos haber tenido dentro de la competición. Va ser el moment en el que ells, com a equip, van dir val, tenim eines, tenim entrenaments, tenim talent, tenim tot, i ara simplement tenim que ordenar-ho de la manera més adequada para que això funcione. Entonces, a raíz de esa conversación, el siguiente partido, además lo recordaré, jugamos contra Ceuta en casa y fue el partido que cambió la dinámica del año. Fue un partido en el que ganamos 3-2 y a partir de ese punto toda la temporada cambió. Fueron saliendo y tuvimos una racha de 10 partidos sin perder y... Sinceramente, nosotros cuando empezamos con la racha yo ya sentía que podíamos ganar a cualquiera. Era difícil de pensar una reacción como la que hubo a partir de Navidad.